El señor Víctor Hugo Cárdenas y su familia han sufrido la invasión de su propiedad en Jancajahuira, ahí en las inmediaciones del lago Titicaca, en los comienzos del lago Titicaca, a pocos kilómetros de Achacachi, la provincia Omasuyos, y prácticamente de manera pegada a lo que se llama Huatajata. Ya lo venía anunciando el señor Cárdenas, decía que en cualquier momento su casa iba a ser invadida por comunarios. Estos comunarios habrían decidido tomarla porque la necesitan para convertirla en un asilo para personas de la tercera edad. La Constitución Política del Estado señala que es posible la reversión de una propiedad cuando ésta puede tener, digamos, la posibilidad de ser utilizable desde un punto de vista social, siempre y cuando se llegue a un acuerdo entre partes de manera razonable y de manera civilizada. En términos transaccionales hay que pagarle un precio al propietario original de esa infraestructura, en este caso de esa vivienda, y Víctor Hugo Cárdenas ha venido manifestando en las últimas horas que él está plenamente de acuerdo con eso, que conversará y que sobre la base de procedimientos legales muy específicos, él no tendrá ningún problema en ceder esa su propiedad. Pero lo cierto es que esto ha ido mucho más allá, porque la invasión no ha sido pacífica, ha sido más bien violenta, han habido incidentes, y luego se ha generado toda una construcción mediática, todo un show de alaridos, de gritos, de llantos, incluidos los propios llantos del ex vicepresidente, de quien fuera vicepresidente de la República durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada entre 1993 y 1997. Primera pregunta, señor Cárdenas, si usted sabía que podían tomar su propiedad, ¿no fue un poco irresponsable de su parte lanzar a esa aventura a sus familiares sin que usted se pusiera primero en la fila para defender su propiedad, para defender a su familia y para defender lo que usted considera que es legítimamente suyo? ¿No le parece que, sabiendo que podía pasar lo que finalmente pasó, es de alguna manera irresponsable dejar en estado de indefensión a la propia familia, a la esposa y a los dos hijos, cuando sabemos que hay gente enardecida, que hay gente que no lo quiere, que hay gente que lo considera a usted un traidor político, que considera que ha ido a contracorriente de las causas del pueblo boliviano a partir de las reivindicaciones, sobre todo de los pueblos indígenas del país? ¿Usted no cree que hubiera sido más sensato, uno, o que su familia no fuera el fin de semana a su casa, o que usted la acompañara para ponerse primero en la línea de fuego? No quiero justificar con esto de ninguna manera las acciones cometidas, vandálicas, absolutamente fuera de la ley, absolutamente además irresponsables, que no le hacen ningún bien, por supuesto, ni al movimiento al socialismo, ni al presidente Evo Morales. Esta gente seguramente actuó movida por instintos que pasan por la vendetta política y pasan también por una especie de ajuste de cuentas en función de lo que Víctor Hugo Cárdenas ha venido haciendo en el último tiempo. No lo justificamos, lo consideramos absolutamente condenable, lo consideramos absolutamente reprochable, pero eso no quiere decir que dejemos de hacer las lecturas que corresponden con respecto de los otros temas. Y los otros temas tienen que ver con montaje mediático y con, parece que ya es un hecho, el lanzamiento o el posible lanzamiento a la candidatura presidencial de Víctor Hugo Cárdenas. No sabemos por qué partido. Hasta hace un tiempo estaba dedicado a auspiciar una fraternidad, si no tengo mal la información, en la entrada del Gran Poder, y decidió incursionar en el último tiempo en la política. Hay globos de ensayo, hay una lista muy grande de potenciales candidatos a la presidencia de la República, pero me parece que estamos comenzando de manera muy prematura. Eso de no por mucho madrugar amanece más temprano, creo que es un dicho que se ajusta perfectamente a esta circunstancia. Ahí está Doria Medina, ahí está Branko Marinkovic, está el propio Rubén Costas, se habla del prefecto de Tarija Cosío, se habla de Carlos Mesa, y ahora nos queda absolutamente claro que el primero en lanzarse a la piscina ha sido Víctor Hugo Cárdenas. Con respecto de la realidad electoral, en una sociedad tan electoral como la nuestra, que vive una cotidianidad electoral galopante, que en los últimos 3 años ha votado en 4 oportunidades, en algunos casos hasta en 5, como ha sucedido con los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Benipandu y Tarija,
tenemos que decir que contamos con una encuesta que vamos a mostrar con detalle en el programa del miércoles, que dice que el presidente Evo Morales mantiene una aceptación del 55% de los bolivianos y que considera que sus acciones con respecto del tema Santos Ramírez le van a permitir mantenerse casi siempre por alrededor del 55% de la potencial votación. Hemos sacado el promedio de lo que ha significado las actuaciones electorales que directa o indirectamente tienen que ver con el hecho político con nombre y apellido llamado Evo Morales. 55.5% tiene el presidente Morales de promedio, considerando la elección de diciembre de 2005, la elección de constituyentes a mediados de 2006, el referéndum ratificatorio del 10 de agosto del año pasado y finalmente el referéndum por la nueva constitución política del Estado que se verificó el pasado 25 de enero. Con 49% está el vicepresidente de la República o del Estado plurinacional, más precisamente a partir de la realidad que nos señala la nueva constitución política del Estado, y eso significa que también las preferencias políticas en Bolivia están absolutamente claras cuando tenemos porcentajes que están más o menos, bordean entre el 10 y el 15% en el mejor de los casos de quienes podrían ser potenciales contendores políticos del presidente y el vicepresidente del Estado plurinacional. Esa es la realidad, de eso vamos a hablar. Yo lo lamento profundamente por Víctor Hugo Cárdenas, me parece que esto ha sido más allá de la violencia injustificada, más allá de las acciones fuera de lugar propiciadas por comunarios, que no justificamos y que condenamos de manera rotunda, lamentamos los destrozos y lamentamos las acciones de hecho que han dado lugar a que los familiares de Víctor Hugo Cárdenas, su esposa y 2 de sus hijos estén en este momento internados en un hospital, por lo menos hasta hace unas horas la situación era esa. Tenemos que decir con toda claridad que esto es un show político y lo uno no quita al otro. La estupidez, la tontería y la violencia es una cosa, y el show político que ha montado Víctor Hugo Cárdenas, lo hemos invitado a este programa por supuesto, pero claro, sabemos que su agenda es más importante ir a otros medios en los que él está apuntando a sensibilizar o a mover las fibras sensibleras de la clase media, de las clases medias urbanas, de las capitales de departamento de todo el país, y ciertamente el señor Cárdenas esperamos que sea honesto intelectualmente y diga que es el primer candidato indígena de derecha que se ha decidido a enfrentar a Evo Morales, aunque seguramente los datos de la última elección tienen claro que han sido absolutamente rotundos. En el departamento de La Paz, el sí ganó con el 79% y el no llegó nada más que a un 21%. En esa medida, supongo que Cárdenas hará una lectura sincera, porque no hay cosa peor en política que autoengañarse. Y Víctor Hugo Cárdenas, lamentablemente, parece que se autoengaña. El tema va a seguir. Mañana vamos a tener en el noticiero matinal a Félix Cárdenas, constituyente, presidente de la Comisión Visión de País de la Asamblea Constituyente, que nos va a hacer una lectura desde lo aymara, desde la realidad de la identidad aymara con respecto de estas actuaciones que ciertamente desde un punto de vista ético dejan muchísimo que desear. Lo lamento profundamente por Víctor Hugo Cárdenas. Yo esperaba que estuviera en este programa, lo invité muchas veces a venir, no quiso debatir con Félix Pazzi en una oportunidad, se lo planteé, me dijo que él no debatía con fundamentalistas étnicos, y bueno, eso pone en evidencia con toda claridad la autosuficiencia y el individualismo con el que se maneja Cárdenas. Lo digo con toda claridad porque el estilo de trabajo periodístico que me caracteriza es este, no tengo pelos en la lengua. Lo lamento por Víctor Hugo Cárdenas, seguramente en este momento está llorando sus penas en otros canales de televisión. Aquí no ha querido venir o no ha podido venir porque nos dijo que tenía compromisos antelados. De todas maneras lo hemos invitado porque queríamos escuchar su palabra y le íbamos a preguntar por estas cosas que acabamos de reflexionar, que acabamos de analizar.